Bueno, buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Estoy muy contento, emocionado. Doy la bienvenida a todos los que nos estén viendo por Facebook Live y los que nos seguirán aquí o Zoom o nos vean después o en la grabación. Hoy tengo a una gran invitada, bueno, pues pertenece a la comunidad de Chinampas, que es gracias a esta comunidad quien nos ha conectado bueno, que ha aceptado. Voy a leer brevemente una breve semblanza antes de darle paso a Natalia y saltar a la entrevista. Bueno, pues Natalia Calero es una mujer feminista, especialista en igualdad de género, inclusión y desarrollo profesional. Ha prestado sus servicios de consultoría en empresas de México y Estados Unidos para implementar acciones y programas en materia de igualdad de género y políticas de inclusión. Tiene más de 18 años de experiencia en organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género e inclusión. Ha trabajado en Naciones Unidas, en la ONU Mujeres México, en la Suprema Corte de Justicia y en otras dependencias. Natalia tiene una licenciatura en Derecho en el ITAM, que ahí estamos conectados también, porque también soy egresado de la universidad, pero no por Derecho, sino Relaciones Internacionales. Y dos maestrías en negociaciones estratégicas de la Universidad París-Saclay y en gestión pública del CIDE, que también tenemos otra conexión porque yo trabajé en el CIDE, y ha publicado diversos artículos en materia de igualdad de género y es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey. Y hoy nos va a hablar sobre la igualdad como rumbo personal y profesional. Bienvenida, Natalia, gracias por aceptar esta invitación a una invitada con alma. Muchas gracias, Kike, y muchos saludos a todas y a todos los que están hoy con nosotros. Gracias, Natalia. Pues bueno, pues vamos a pasar directamente a nuestra charla y siempre a mis invitados les pregunto y les hago este desafío que en 15, 20 minutos nos cuentes tu historia. ¿Quién es Natalia? Lo que nos quieras contar desde tu niñez, lo que quieras contarnos hasta llegar a la Natalia que vemos ahora y algunos puntos de inflexión que han hecho llegar ahí a lo que eres tú ahora. Así que cuando quieras, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Natalia Calero Sánchez. A veces me olvida mi segundo apellido, pero no nací de un huevo, nací de mi mamá. Entonces, yo soy hija de Elías y Yolanda, migrantes. Él era español, mi mamá era mexicana y nací por azares del destino en Venezuela porque ahí trabajaban. Después, desde muy chica, llegué a México con mi familia y afortunadamente he tenido una vida muy privilegiada. He tenido la oportunidad, gracias a mis padres, y la verdad que la suerte de haber nacido en la familia en que nací, de tener acceso a una buena educación, a una niñez bastante sana, bastante segura, afortunadamente. Y bueno, pues siempre he sido una mujer muy ñoña, muy estudiosa, que me gusta mucho aprender es como yo creo que una de las cosas básicas de mi vida, estar aprendiendo todo el tiempo, aplicar el conocimiento, aprender y aplicarlo, aprender y aplicarlo para hacer de este mundo un lugar mejor. Tengo una influencia muy fuerte por parte de mi madre, quien era una mujer que se consideraba feminista, no una feminista académica, sino una mujer que estudió ingeniería a finales de los años 50. Yo ya soy del segundo matrimonio de mi padre, mi mamá me tuvo a los 40 años, entonces, digamos, fui una hija de padres ya maduros, ya en el trabajo, y mi mamá pues siempre tuvo que luchar con un ambiente en ingeniería, donde eran solo dos mujeres en la carrera, en la UNAM, y bueno, abrirse paso en un ambiente muy masculino. Mi madre también con un sentido de justicia muy importante, y entonces yo lo aprendí y ahorita que reflexiono, que me viene de ella, he decidido adoptarlo como parte de mi vida. Entonces era de las que en secundaria participaba en oratoria exclamando las hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. La igualdad de género para mí, la igualdad en general y la igualdad de género en particular siempre han sido motores de mi vida. Siempre he visto cómo poder hacer algo para lograr de este mundo un lugar más igualitario. ¿Y a qué me refiero con un lugar más igualitario? Porque luego hay esta idea
errónea de que la igualdad busca hacernos idénticas a las personas, para nada. La igualdad es el derecho humano que busca reconocer las diferencias entre las personas, si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos una discapacidad, si nos asumimos como personas trans, no binarias, etcétera, si nos asumimos como indígenas o no. Reconocer esas diferencias, valorarlas y garantizar que esas diferencias no generen desigualdades en el acceso a derechos o a recursos. Eso es la igualdad. Quien les diga que eso es equidad, tache. Eso es igualdad. Entonces, para mí eso siempre ha sido como un motor de vida a nivel personal, cómo estar siempre tratando de que las personas, a pesar de ser, pues que si la que no estudia no sea considerada burra, o que la persona que tiene una discapacidad no sea bulleada por eso. Y la verdad es que como la desigualdad, de las desigualdades numéricas más grandes que vivimos en el mundo es la de género, es a la que yo decidí desde hace mucho pues brindarle tanto mis esfuerzos personales como laborales. Entonces, bueno, pues estudié Derecho después de haber leído un libro que después hicieron película que se llamaba No sin mi hija, y dije, tengo que sacar de los estados árabes a las mujeres que están retenidas en contra de su voluntad. Una película muy dura, bueno. Muy dura, yo leí el libro, después la hizo Sally Field, una gran película Sí, si no la han visto. sí. Pero claro, entonces en algún momento aquí que me acuerdo porque fui al ITAM, bueno, yo entré a la UNAM, pero me tocó la huelga, entonces después tuve la oportunidad de que me becaran en el ITAM. Y ante la duda de estudiar relaciones internacionales o derecho, la directora de derecho me dijo, no, mira, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, no, pues derechos de la mujer. No, no, tú vas a estudiar derecho porque no relaciones internacionales. Y la verdad es que afortunadamente derecho resultó ser mucho más de lo que yo esperaba. Me gustó mucho. Eh, la parte sobre todo de derechos humanos, que es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida. Y Déjame hacerte un inciso por porque favor, por ahora que favor. mencionas lo de que estabas en relaciones internacionales, yo hice el examen en el ITAM, es que lo que son las curiosidades. Y o sea, hice el examen y me fui luego un año a estudiar francés a Canadá, pero justo cuando salieron los resultados, realmente me habían elegido para estar, o elegido, o había salido en la carrera de Derecho. O sea, lo que pasa que luego, claro, el director de Relaciones Internacionales me llamó y me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y total que decidí, de cierta manera, irme a Relaciones Internacionales, pero es que es muy curioso. Sí, sí, porque se cruzan. Y yo ahorita digo, bueno, a lo mejor hubiera estudiado ciencia política, vete tú a saber. Pero bueno, el caso es que, pues nada, y de hecho, todo el tiempo pensé que el servicio público era el lugar donde podía hacer cambios a más largo alcance. Entonces siempre fue mi sueño entrar a gobierno, justamente con esta idea de hacer cambios estructurales que tengan un impacto positivo en las personas. Y estuve prácticamente 15 años en el servicio público federal. Estuve en gobernación, siempre relacionados con derechos humanos, ¿no? Estuve en el entonces IFE, hablando de voto, ahí fue cuando hice justo mi tesis de licenciatura de cuotas de género en el sistema electoral mexicano. Yo siempre veía cómo podía llevarlo a la situación de los derechos de las mujeres. Y bueno, y en los últimos 4 años de mi servicio público, ya fue en Naciones Unidas, ya a nivel internacional, y decidí renunciar porque justo me di cuenta que la política pública, después de haber estado 18 años haciendo política pública, ya extrañaba yo ver el impacto más directo de mi trabajo. Entonces decidí justo con todo este conocimiento implementar una plataforma que se llama Coming Up para ayudar a las empresas, que es quizá donde pasamos más tiempo, las organizaciones en general, ¿no? En el ámbito laboral, donde hay mucho talento que se desperdicia de mujeres, mucho talento que se desperdicia de otras personas, por ser ambientes bastante masculinos y porque es una cuestión estructural, y poner al servicio de las organizaciones todos estos conocimientos para lograr lugares de trabajo más incluyentes, más igualitarios y donde se aproveche mejor el talento de todas las personas. Entonces, digamos, resumiría así mi corta, larga vida de 42 años, que te digo, afortunadamente he tenido muchos privilegios y pues sí, reconocer que estructuralmente también he estado en un lugar de mucha suerte. No quiere decir que no he trabajado por lo que he querido, pero también hay que ver que hay muchos de los privilegios que me han sido dados y regalados. Y eso a mí siempre me parece importante para pues que no olvidemos y no nos pongamos cómodas y cómodos en estos privilegios, que no es que tengamos que tener vergüenza de ellos, sino cómo los utilizamos para hacer
más por las demás personas. Y entonces, ¿algún punto de inflexión que hayas tenido y que digas, wow, o sea, esto me ha transformado o para seguir haciendo, o para crear o no has tenido ningún punto de inflexión, que también puede ser, ¿verdad? Uy, no, no creo, yo creo que alguien, cuando uno es medianamente consciente de lo que está viviendo en la vida, tiene muchos y muchas. Pero yo diría que, yo creo que habernos venido a México, porque además nos vinimos a México a los 8 años, porque a mi mamá la desahucian por cáncer, y entonces pues cambió la vida de toda la familia, nos vinimos acá porque justo aquí estaba la familia, y bueno, logró sobrevivir casi 20 años más, afortunadamente, pero, o milagrosamente, porque ya la habían desahuciado, y cómo cambia eso toda tu forma, aunque yo era niña, tenía 8 años, 9 años, cómo eso te cambia toda la dinámica familiar, la vida, etcétera. Eso yo creo que fue el primero. El segundo yo creo que fue cuando mi madre muere, ya yo con 27 años, o bueno, haberme ido a hacer la maestría en París también fue un punto interesante. Cuando mi madre muere, yo creo que también es otro punto de inflexión, porque bueno, es el dolor más fuerte que he tenido en mi vida, la pérdida más fuerte, y cómo aprender a vivir con una pérdida de una persona que además personalmente para mí era muy significativa, porque no solo representaba el amor materno, sino mis ideales también de vida, ¿no? La justicia, la igualdad, la fortaleza, la persistencia, etcétera. Y yo te diría que cuando nació mi hijo, porque también me decidí reproducir y eso también fue un cambio brutal. Yo creo que la maternidad a mí me permitió muchísimas cosas, sobre todo me ha enfrentado con lo más oscuro de mi ser y también lo más radiante de mi ser. Y el último yo diría que fue cuando decidí renunciar al servicio público, que además era como mi lugar más cómodo, con muy buenos puestos. Afortunadamente tuve la fortuna de estar como en lugares donde podía tener incidencia, donde eran altos rangos, supe moverme muy bien en el servicio público y entonces abandonar eso por emprender algo nuevo con mis canas ya, porque digo, soy joven, pero digamos, no lo hice a los 20 años como los que están empezando las startups en Silicon Valley. Creo que esos han sido momentos como determinantes en mi vida. Muchos puntos de inflexión. No, ya, y muy valiente, ¿no? Y además, bueno, ligado bueno, es que yo soy un amante de la vulnerabilidad, del tema de la vulnerabilidad, y creo que, bueno, pues reflejas mucho ese estado de vulnerabilidad que has estado y que te ha permitido ser valiente y seguir afrontando. Déjame permitirme también decir, claro, viendo tus redes sociales, el último post que has puesto en Instagram sobre Ah, bueno, una planta, bueno, pues creo que sí ha sido un punto de inflexión y que te hace además, pues quiero decir, eres una visionaria, una líder, pero muy humana y muy cercana, ¿no? Y creo que eso también es lo que estamos necesitando, y esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad de poder ver, más allá de los privilegios que podamos tener por la suerte que donde nos haya tocado, tener esa sensibilidad y llevarla al terreno, pues todavía te hace mucho más loable y mucho más inspiracional para seguir, ¿no? Y para ver, también viniendo de una sociedad que conozco muy bien, porque bueno, te digo, soy mexicano, nací ahí hasta los 30 años que me vine aquí a España, y conozco las diferencias y cómo es la sociedad mexicana, y lo que me cuentas de tu mamá, pues también tu mamá una visionaria y una valiente al querer bueno, no enfrentar o buscar su sueño de ser ingeniera, ¿no? Era ingeniera, sí. ingeniera, en un mundo todavía pues muy machista, muy de hombres, porque creo decir, la ingeniería pues es como, o estaba visto y en esa época pues muy. Entonces como que esa imagen también pues ha permeado en ti, ¿no? En ese, y lo que ahora reflejas y lo que nos dices, ¿no? Y el tema que es de la igualdad como rumbo personal y profesional, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieres decir con esto de la igualdad como rumbo personal y profesional? Oye, antes que eso, que está por supuesto ligado, yo he estado en años pasados, justo cuando empezamos la pandemia, leí varios libros de Brené Brown acerca del tema de la vulnerabilidad, que tú debes conocer bastante bien. Soy Y amante y fiel.
Qué bravo. ¿Qué tal? Pero justo porque hablando, y está íntimamente relacionado, Quique, ¿por qué vivimos en liderazgos tan autoritarios? Liderazgos que están asociados, no estoy diciendo que los hombres sean autoritarios, están asociados a todas estas características de la masculinidad tóxica, como yo soy violento, soy fuerte, pero fuerte no en un sentido de resiliencia, sino fuerte de violento, de autoritario, de aquí ya nadie aguanta nada. ¿Y eso qué nos ha creado? ¿A dónde nos ha llevado? O sea, justo, y uno esto que dices, con la capacidad, las personas somos vulnerables y nos permite crear conexiones mucho más profundas. Y esto no se trata, porque luego la gente toma estos conceptos y dice, cuando yo hablo de liderazgo inclusivo, el liderazgo inclusivo es un liderazgo empático. Y es un liderazgo, además, que tenemos que ir, el que ha funcionado, yo todo justo en Coming Up las hemos pasado en evidencia, porque soy una persona que tiene una eh, racionalidad, digamos, tiendo a irme a ese lado, a la intelectualización, a decir, bueno, pero ¿dónde están las pruebas, etcétera? Y es el que mejor ha funcionado. Es decir, vemos los lugares de trabajo hoy en día, los que mejor funcionan son los que tienen seguridad psicológica. ¿Y qué es la seguridad psicológica? El sentir que tú puedes ser tú en el ambiente de trabajo. Y para tú poder sentir que eres realmente tú, tienes que abrir una puerta a la vulnerabilidad. ¿Qué líderes, mujeres y hombres, han dado mejores resultados? Vemos a Jacinta, por ejemplo, que es la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Ella era vulnerable, porque justamente así te vuelves más cercana a las personas, pero además eres más honesta y puedes saber mejor qué necesidades tenemos. En un ambiente donde todos nos tenemos que poner una coraza o inventarnos que las mujeres tenemos que ser masculinas para ser líderes, que las personas con discapacidad tienen que ocultar su discapacidad, que las personas de la comunidad LGBT tienen que ocultar quiénes son, no podemos, o sea, en un lugar en el que tú te estás preocupando, por ejemplo, 8 horas de tu tiempo, en que no se den cuenta, por ejemplo, que tú eres una persona gay, no estás poniendo atención, la suficiente atención a tu trabajo, no te vas a sentir bien, eventualmente te vas a salir de ahí. ¿Y qué hemos visto? La gran renuncia después del COVID, además de, más allá de los despidos que hubieron, la gran renuncia, este fenómeno que en inglés se llama Great Resignation, tiene que ver con personas que no estaban dispuestas a estar en lugares de trabajo que les impedían ser ellas, que les impedían tener una vida familiar, una vida personal propia. Entonces, está muy bien ligado porque la igualdad eso te permite. La igualdad es quién eres tú, valorar esas diferencias y todos tenemos un rol que jugar aquí. Entonces, y yo, ¿por qué es importante visibilizar las diferencias, al menos en esta etapa en la que nos encontramos en el mundo? Porque cuando las invisibilizamos, cuando decimos, a mí no me importa si la gente es mujer, hombre o si tienes discapacidad o no, cuando las invisibilizamos ahora lo que hacemos es que adaptarnos al status quo, que es masculino, que es violento, que es autoritario, etcétera. Entonces, en la medida en la que visibilicemos, oye, yo soy mujer y, por ejemplo, yo soy una mujer heterosexual que decidí reproducirme, bueno, tú vas a saber que yo y mi pareja vamos a tener una responsabilidad extra que es el cuidado de los hijos o el cuidado de los padres, por ejemplo, a las personas que no deciden reproducirse, el cuidado de los padres. Si tú no traes en cuenta esas vivencias al ámbito laboral y no das licencias de paternidad, no das horario, flexibilidad de horarios, etcétera, va a estar destinado a solo tener a cierto tipo de hombres con cierta lugar social. Y hay ejemplos de esto en todas partes. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en la corte teníamos más de un par de personas con discapacidad física, que impedía, por ejemplo, que escribieran en un teclado, y se resolvía muy fácil con un programa para hablar, ¿no? Y esta persona, este chico, era uno de los mejores abogados de la dirección en ese momento. Imagínate habernos perdido de su talento y de la capacidad que él tenía para crear, en ese momento eran, bueno, estudios, etcétera, en materia de derechos humanos, por el simple hecho de que no teníamos, de que nunca habíamos visto, oigan, como que todos aquí somos muy iguales, ¿no? Como que todos somos muy blancos o todos somos hombres. Cuando tú empiezas a ver que hay todo es homogéneo, empieza a ver lo sospechoso, porque ahí no estás aprovechando la diversidad. Y la diversidad es un hecho. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es un hecho. El mundo es diverso y justo en eso está la riqueza, ¿no? Y tenemos un montón de sesgos inconscientes, no es que seamos unos mal. Yo siempre me dicen, ay, Natalia, pero yo no soy racista, no, es que nadie te está diciendo que tú
conscientemente eres una persona racista o una persona misógina o una persona homofóbica, es que el sistema estructuralmente ha visibilizado a unos y ha invisibilizado a otros. Entonces, eso es inconsciente. Entonces, parte de lo que hacemos, de lo que yo también estoy haciendo con mi plataforma, es ofrecer esos servicios a las empresas para decirles, no es que tú seas misógino, es que estructuralmente, por ejemplo, cuando sacas una vacante, no lo haces en un lenguaje que es incluyente. Y eso ya está medido y probado, evaluado, que efectivamente hace que las personas no apliquen, no soliciten tus puestos. Entonces, claro, o cuando tú tienes, por ejemplo, procesos de contratación, ¿qué nos pasa a las personas? Y esto es natural, esto es un sesgo neurológicamente normal. Tendemos a seguir, tendemos a tener afinidad con las personas que se parecen a nosotros o que piensan como nosotros. Yo le digo, si uno ve, por ejemplo, mi timeline de Twitter, yo diría, ay, qué barbaridad, todo el mundo es feminista, so, eh, socialdemócrata, cree en la igualdad, pero claro que no, es que yo sigo a personas que piensan muy parecido como yo. Entonces, si nos quedamos en nuestro mundo, vamos a poder resolver de manera muy poco eficaz los problemas tan complejos que tenemos hoy. Los equipos que son, perdóname que este es un tema como ves que me... No, no, me encanta, porque, pero además porque me parece, iba a decir, queremos a Natalias más en el mundo, porque, porque Viene con la creo, intensidad, ¿eh? Viene con la intensidad asociada y eso luego no gusta. bueno, sí, pero no, me refiero a que creo que lo que dices está muy en el clavo, en esto que hemos ligado con la vulnerabilidad, y por eso para mí fue muy importante conocer, trabajar mi vulnerabilidad, saber qué era la vulnerabilidad, saber qué era la vergüenza que viví, bueno, mucho tiempo desde la niñez, y, y cómo eso afectó para realmente mostrarme cómo soy y poder ser y poder... y de hecho, parte de que me fui de México, y esto lo digo, pues fue porque no me sentía que era una sociedad que me incluyera o que me aceptara. No quiero decir que, digo, no, ningún país es perfecto, ni ningún, pero bueno, busqué un lugar donde me pudiera dar esa tranquilidad y pudiera aprovechar lo que tú dices, pues lo puedo ser, sin juzgarme quién soy, ni cómo soy, ni lo que me gusta, ¿no? Y entonces, pero aún así también, y esto lo ligo también porque lo que tú dices, la igualdad no es solo hombres, mujeres, sino debe ser toda esta diversidad que hay, ¿no? Tengo la oportunidad de estar dando unos cursos en programas de una asociación de personas con discapacidad intelectual y que los están, bueno, su objetivo es que entren a trabajar, ¿no? No sabes lo difícil que es que entienda la gente, las empresas. Pero luego también veo que las empresas se suben al carro de ahora de, ay, sí, las emociones, la vulnerabilidad. ¿Qué tan cierto es que se lo toman en serio? Mira, primero te agradezco muchísimo el que me hayas compartido eso, porque muchas veces hemos vivido discriminación, por ejemplo, algunas personas, y no nos hemos dado cuenta. Pero hay personas que viven por las circunstancias menos discriminación que otras. Y es muy difícil ponerse, para eso también nos ayuda la vulnerabilidad, es muy difícil ponerse en los zapatos del otro. Y eso pasa, por ejemplo, en los ambientes laborales muy masculinos. No ven la discriminación que hay a mujeres, a personas LGBT, a personas con discapacidad, porque no han vivido nunca. Entonces es muy difícil a veces entender. Eso no quiere decir que no podamos, pero digamos, tenemos más capas que ir quitando de enfrente de los ojos para darte cuenta. Y que se den cuenta de lo duro que es para una persona. En tu caso nos comentabas que no te sentías incluido. Y después hablamos un poquito de qué es realmente la inclusión y me encanta este tema, pero más ahorita estoy leyendo un libro que ahorita voy a poner en las recomendaciones. Así se sienten, por ejemplo, la población, en español no está mal decir población negra, no todas las personas, black people, personas negras se consideran afro, de ascendencia afro, pero bueno, voy a decir afrodescendientes porque algunas personas también lo consideran un poco racista, que su propia existencia
tienen que luchar por el simple hecho de que tienen el mismo derecho a vivir. Dicen, ay, qué exagerada eres, Natalia, etcétera. Hace 500 años, la propia Iglesia Católica decía que las personas negras no tenían alma. Esa era la diferencia con las personas indígenas. Al menos las personas indígenas parecía que sí tenían alma. Imagínense vivir en un mundo donde tu existencia, y esto tiene reflejos históricos. Yo sé que hay gente ahorita que diría, no, por favor, pero las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las mujeres, que somos más de la mitad de la población, seguimos teniendo menos derechos que muchas otras personas. Entonces, ya hablando de esto, es cómo nos damos cuenta para las organizaciones y cuándo les importa. A mí esto siempre le decimos el greenwashing, el pinkwashing, el rainbow washing. O sea, creer que poner una bandera es ya, mi bandera, ¿no? Multicolor, ya con eso. Lamentablemente, la buena intención no es suficiente. O sea, empezamos con organizaciones que ni siquiera tienen esa intención, pero después tenemos otros que me dicen, yo también trabajo con organizaciones, ¿no? Con empresas, también con organizaciones públicas. Lo bueno es que nuestros socios, el management, sí creen estos temas. Y yo, bueno, qué bueno que crean, pero no es solo creer, hay que poner recursos. Porque es como si yo les dijera, con la diversidad y la inclusión se cree que es una cosa nomás como mágica, de, creo en la diversidad y automáticamente todos los procesos estructurales de la compañía se van a resolver. No. Y también creen que solo, pues vamos a darle a Natalia, que se ve que sería como feminista, todo pero sin darle recursos humanos y materiales. Entonces es como si tú me pidieras, yo siempre les digo, es como si me dijeras tú, yo por ejemplo vendo jabones, ¿no? Dijeras, hazte una súper campaña de mercadotecnia para vender, para aumentar las ventas, pero no me das un peso y además no me vas a medir mis resultados. O sea, yo puedo tener toda la intención de, yo creo en mí, voy a vender, pero si tú no me das un peso, un dólar, un euro, y entonces, y después, claro, ¿en dónde voy a yo meter esos recursos? Hay que meterlos en políticas que hayan sido probadas, hay que meterlos en políticas que sean medibles, que vayamos ajustando. Es decir, y siempre digo, lo de diversidad e inclusión no es un nice to have, no es un, ay, deja para que estas dejan de estar molestando, vamos a ponerle su grupito, es una estrategia de negocio. McKinsey, Gallup, todas las grandes consultoras se han cansado de documentar los efectos positivos que tiene tanto en el ambiente de trabajo, porque se vuelven ambientes de trabajo menos hostiles, donde hay menos acoso y menos hostigamiento, y son más rentables. ¿Ya? O sea, si ya no creen en nada, nomás crean en el capitalismo, ¿no? Son más rentables las organizaciones y más innovadoras, que tienen grupos heterogéneos. Y ya ni con eso están dispuestos a invertirles. Entonces dices, hay que tener mucho cuidado porque luego también la gente cree, a mí me lo han dicho, vamos a dar una charla. Yo quiero que estés consciente que yo encantada doy una charla, porque a mí de estos temas como pues, me encanta hablar, pero el impacto que va a tener una charla no es el que va a tener una política de largo plazo. Una charla de sensibilización no te va a hacer un cambio estructural. Y no porque yo no sea buenísima hablando y te vaya a convencer, pero porque una charla de nada ha cambiado nunca nada, ¿no? Es un principio, pero si no va concatenada con otras acciones programadas, medidas, evaluadas, no vamos a hacer los cambios, entonces lo que va a pasar, además, aguas, como decimos en México, porque ¿qué pasa cuando yo nada más pongo mi bandera? O yo pongo de rosa o de morado todo el 8 de marzo, o el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de naranja. Y yo nada más veo que tú haces eso, el enojo de tu personal aumenta, porque lo que ve es, nada más somos una pantalla. Cuando yo soy una mujer, me siento como que tú nada más me estás utilizando para tu pantalla. Cuando yo soy una persona LGBT y me pones tu bandera, soy una persona trans, me estás utilizando como pantalla. Pero si tú no estás resolviendo los problemas yo no me gusta llamarle microagresiones porque son agresiones en general, de agresiones, de acoso, de hostigamiento, de imposibilidad para crecer, de no me pones en un plan de desarrollo en el que yo voy a crecer en esta organización a pesar de todo mi talento, eventualmente me voy a ir. Y las organizaciones lo que no logran
o más bien no quieren ver, es cuánto les está costando perder a talento en el que han invertido y se va porque no les permiten desarrollarse plenamente. Es un tema que me apasiona y que estoy embobado porque, escuchándote, porque, bueno, además lo ligo mucho, bueno, pues independientemente que esté yo aquí en España, pues también se ve, y lo vivo, bueno, pues estoy en una organización que también es a veces difícil ver cómo, por ejemplo, cómo se mide, a pesar de que hay protocolos de acoso, protocolos de tal, cómo a veces nadie quiere iniciar un protocolo porque viene la duda, ¿no? De a quién le van a creer, o sea, a pesar de la sensibilización, a pesar de... Y algo que has dicho muy claro y que además creo, y por eso también algo que aprendí de Brené Brown es sobre la creatividad y sobre y lo ligo a esto a llevar no solo a hacer una charla, como tú dices, a hacer un discurso, sino creo que las empresas, los organismos o tú mismo como persona individual, si no tienes un plan de acción, y plan de acción me refiero a, ok, me voy a leer un libro, pero si no lo llevo a la práctica para interiorizarlo, para integrarlo a mi día a día, pues de nada sirve, ¿no? Y eso es a lo que también me refería cuando las empresas están ahora muy a la moda de, sí, los nuevos líderes que yo los titulo, el liderazgo para mí es con alma, que está conectado, o sea, el que tiene que sentir, un líder tiene que permitirse llorar, permitirse decir, pues como se dice en México, estoy de la chingada y nos ha ido muy mal. No, porque está esta idea de líder no puede sufrir, no puede decir Pero nada. ¿por qué no puede sufrir? Porque es Pues es lo hombre. que... Además, porque lo que pensamos siempre es en un líder hombre y los hombres no lloran, los hombres son, no, nunca son, es más, la sensibilidad, cuando tú le dices a un hombre sensible, lo ven como una ofensa, ¿no? Claro, porque además a los hombres las masculinidades tóxicas les han enseñado, sobre todo en países como los nuestros, eh, no sientes. Además, eso es de niñas como si ser niña fuera un problema, ¿no? Sí, sí, Entonces, a no estar en contacto, ¿y por qué? Y nada más lo digo porque como justo este tema no solo nos afecta a las mujeres, afecta también a los hombres. La tasa de suicidios es mucho mayor en hombres y se cree que una razón es porque están menos acostumbrados a hablar, porque está menos validado a hablar de sus emociones, a gestionarlas adecuadamente y a buscar ayuda. total. Y es un poco lo que El dice líder con alma. Uh-huh. Y la el Brené creatividad. Brown, es también este liderazgo de poder hablar las cosas difíciles, ¿no? Que es a lo que ligo, a decir, oye, pues nos está yendo mal como equipo, no está yendo como esperábamos, porque muchas veces, y en tu vida personal también, ¿no? Y lo digo por experiencia, a veces pues, he pospuesto el enfrentarme a decir algo o a tener una conversación difícil por miedo a ser vulnerable, por miedo o por miedo bueno, unas historias que te creas por todo lo que has nacido y todo lo que has vivido. Y creo que el poder cultivar, el que puedas enfrentar a tener esa confianza, ¿no? Construir esa red de confianza, construir esa red de seguridad en tu entorno laboral y todo, y como líder, de que puedas decir, aquí puedes venir y contarme lo que está pasando. Porque a lo mejor el líder no, o el gerente o el manager no se da cuenta de por qué no está dando resultados una persona. Y no tiene que ser porque, no, porque a lo mejor está pasando una situación personal que no se atreve pues por miedo a que lo juzguen, a que no lo entiendan, a que lo despidan, a que tal. Entonces, creo que también es esa labor que se tiene que hacer en las instituciones de cambiar ese mindset, esa mentalidad y de poder, bueno, volver a decir, a conectar con, pues, contigo mismo y con tu esencia y que no está, y que está permitido decir que te sientes mal y que no estás en el mejor momento y cómo puedes afrontarlo. Creo que eso es súper importante y súper
inspiracional también para ver y resolver los desafíos del mundo, como tú dices, que tenemos, ¿no? Porque creo que estamos en una... Bueno, he leído que no estamos tan mal, ¿no? Viendo comparativamente a nivel de historia, pero si lo ves y lo enfocas, pues... Porque también, no sé, las nuevas generaciones no sé cómo las ves. Yo tengo contradicciones aquí, hay veces que digo, madre Creo mía. que madre mía, yo tengo la fortuna también de ser profesora y entonces eso justo para mantener un pie en la juventud, porque yo hace muchos años que ya no lo soy. Y creo que también depende de las circunstancias. Por supuesto, les veo, y claro, es un mundito muy pequeño en el que yo me desarrollo como profesora, es una universidad privada, digamos, tiene distintas cosas, pero yo soy optimista porque efectivamente hemos mejorado. O sea, no podemos decir que estamos peor que hace 100 años, definitivamente no. Ahora bien, la aceleración del progreso se ha estancado. Y eso también hay que decirlo. Y no solo en temas de derechos de mujeres. Por ejemplo, también estaba leyendo unas estadísticas de el aumento de managers, por ejemplo, de cómo iba creciendo tanto de población, en inglés se le llama BIPOC, que es Black, personas negras, interraciales o digamos de color, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona morena, soy una persona de color. Este, y se ha estancado. O sea, desde los años 90 ha habido un crecimiento, pero bastante estancado. Entonces, cuando uno ve que en el mundo hay progresos tecnológicos importantísimos, dices, ¿por qué en materia de derechos humanos no? ¿Por qué, o sea, yo siempre hago esta comparación. Imagínense cómo eran los celulares en el año 2000, tu Nokia de ladrillo, de defensa personal, a cómo son ahorita. Sí, sí. Este cambio en 20 años no lo hemos tenido en los derechos humanos y en los derechos de las mujeres no. De hecho, y con la pandemia nos atrasamos. O sea, antes íbamos a alcanzar la igualdad como en 80 años y ahora parece que 120. En fin, más allá de estos temas, quisiera también, algo que dijiste que es muy importante, es que tiene que ver con la vulnerabilidad, también afecta a las organizaciones en la forma en la que decías. No poder decirte, no sé, mi mamá está enferma y tengo que ir, o tengo un problema, estoy a punto de divorciarme, o le acaban de diagnosticar a mi hijo un déficit de atención y esto me tiene muy, etcétera. Es la misma confianza con la que tú te vas a acercar a serte mismo que de los problemas del trabajo. Y eso es la seguridad psicológica. Entonces, nada es como, yo tengo miedo de decir quién soy, pero no tengo miedo de decir cuáles son los problemas del trabajo. No sepa, es esa división que tenemos de yo soy una Natalia a nivel personal y una Natalia a nivel laboral, eso no existe. Uno no deja sus prejuicios, uno no deja sus problemas en la puerta. Y por eso quitémonos esta idea de yo soy Natalia la profesional, Natalia la mamá. Yo soy Natalia y tengo distintas, pero es la misma Natalia. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque justo imagínense este tema de vulnerabilidad de, ok, yo voy a llegar y no te puedo decir eso, tampoco te voy a poder decir que está habiendo un problema que nos puede costar el resultado. Y esto, por ejemplo, en el caso, hay un caso muy famoso, el de Boeing, los que hacen los aviones, que cuando ante líderes que no permiten llevar los problemas porque no hay confianza de hablar de las cosas malas, entonces aguas también con decir solo, no me traigas problemas, solo soluciones, es traerme el problema con la solución, pero yo también necesito entender el problema, porque a lo mejor me lo traes muy tarde o nunca me lo traes. ¿Y qué le pasó a Boeing? En un mismo año se le cayeron 2 aviones. Y después llega todo el problema al Congreso de Estados Unidos y se dan cuenta, porque hay dos testigos, que trataron de decir cuál era el problema y el jefe decía, era de los de, no me traigas problemas, resuélvelo, no me interesa. Aquí no vamos a hablar de las cosas malas, aquí solo propositivas. Y bueno, y había un problema en planta que nunca se resolvió, el cual está asociado a la caída de 2 aviones en un mismo año. Además, cuando los aviones son, digamos, los medios más seguros. Entonces, sí era un tema de vulnerabilidad. Entonces, para que vean, la vulnerabilidad no solo nos afecta en lo personal, sino el no poder expresarnos tiene consecuencias, puede tener consecuencias catastróficas. Este es un ejemplo estudiado, digamos, una consecuencia catastrófica, pero está todo relacionado. Es hasta dónde creamos ambientes donde la gente pueda hablar. Y uno no va a hablar cuando sabe que el líder es un bully. Por supuesto que yo voy a ¿qué quiero? Si yo necesito pagar la colegiatura de mis criaturas, o yo necesito comer, yo necesito pagar mi hipoteca, yo necesito, etcétera,
pues me voy a empezar a callar, porque si sé que a la menor provocación él es un bully porque bulea a las mujeres, bulea a las personas trans, bulea a las personas con... Y esos ambientes te quitan, ¿quién no ha estado en dramas de trabajo? Quitan muchísimo tiempo. Y no es como que la gente diga, yo no voy a tomar en cuenta que mi jefe me odie o me acose porque soy mujer, yo voy a hacer mi trabajo. Nadie puede hacer un trabajo, nadie puede ser suficientemente productivo si no tienes la tranquilidad de mostrarte como eres, la tranquilidad de que tú estás segura o seguro en tu ambiente de trabajo, que además es donde pasamos muchísimas horas. Pues pasamos 8 horas mínimo, quiero decir, típicamente 8 horas, 5 días a la semana, y lo que dices es totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el no tener, cómo construir esa confianza también, ¿no? Y cuando tienes confianza, pues te sientes mucho más seguro, mucho más tranquilo, la creatividad fluye, bueno, pues todo es mucho más eficiente, ¿no? Y las relaciones, creo que se construyen relaciones, vamos a llamar, no laborales, sin llegar a lo personal, pero laborales donde puedas entablar con los equipos pues dinámicas muy interesantes de poder resolver situaciones y que te van a hacer pues saltar al siguiente paso o etapa de la vida de la empresa, ¿no? O sea que me parece algo extraordinario y me encanta esta conexión porque, te digo, yo soy un amante del estudio de la vulnerabilidad porque creo que es algo súper importante, es algo para mí imprescindible para poder desarrollarte como ser humano, poder gestionar esa vulnerabilidad, poder tener ese conocimiento de tus emociones también y tener ese vocabulario para poder expresar realmente lo que sientes y poderlo decir abiertamente, ¿no? Y entonces yo creo que esa es parte pues de todo esto y de llevar a la igualdad pues a esos niveles que queremos, ¿no? Y que podamos tener sociedades donde podamos sentirnos seguros todo ese abanico de diversidad, ¿no? Sé que suena como utópico, pero bueno, hay que trabajarlo y para mí todo es posible en esta vida, ¿no? Y bueno, ahora preguntaría, porque siempre que tengo alguna invitada de Chinampas, pues me gusta que me digan algo de Chinampas, cómo estás ahí con las chinamperas, Fíjate para que ti qué es Chinampa. para mí es un grupo, yo entré gracias a Alejandra y a Iraíz, hace un par de años todavía, no un par de, sí, un poco más de un par de años todavía estaba en Naciones Unidas. Y a mí me sorprendió mucho porque es justo la fuerza de lo colectivo. Es también este espacio en el que tú aprendes y es un espacio además muy casual, donde justo ayer teníamos una discusión de, alguien decía, es que yo creo que es equidad y a mí se me paraban los pelos, ¿no? No, es que la equidad no es un derecho humano, el derecho humano es la igualdad. Y tenemos discusiones, entonces, por un lado creo que es un espacio donde estamos seguras, eso sí, donde yo puedo decir, no, eso es una imprecisión, eso, ¿no? O, mira, gracias, donde todas aprendemos, donde además aprendemos que lo colectivo, yo no le quito y nunca le quiero restar importancia a la individual, pero en una sociedad hacer cambios es muy difícil cuando solo una persona quiere y en lo colectivo hay una fuerza que sí creo que ha hecho cambios históricos. No podríamos imaginar movimientos históricos si no se hubieran colectivizado. Entonces, y me encanta porque es bastante horizontal. Sin embargo, quienes han tomado, digamos, como este liderazgo en algunos temas, son muy propositivas, quieren aprender, están buscando siempre alianzas. Entonces, para mí me parece que para todas las que estamos ahí, sin temor a equivocarnos, diría que es un espacio, un colectivo transformador que nos hace sentir seguras y del que aprendemos y nos impulsamos. Me parece maravilloso y yo también estoy muy agradecida porque, bueno, gracias a esa alianza, pues tengo este abanico de mujeres que están viniendo como invitadas con Alma a conocerlas y a darles esa voz también para que, pues,
llegue a más personas, ¿no? Y podamos inspirarnos a través de los diversos temas que tocáis y que todo y que trabajáis. Si quieres añadir algo antes de pasar a la última parte, que ya se me ha ido rapidísimo. Si quieres... Así como agua. Sí. No, yo quizá solo cerrar con, y todos y todas tenemos un rol que jugar. O sea, no creamos que o en las organizaciones solo es el área de recursos humanos o de people, o que eso le va a eso es de las activistas que marchan el 8 de marzo. Todas y todos tenemos un rol que jugar. Eh, y la igualdad es como cuando pones esa farola, esa luz en el terreno baldío donde no había luz. No solo beneficia a las mujeres porque ya no las van a violar ahí cuando pasen en la noche, sino también va a ayudar a los hombres porque ya no los van a saltar ahí. Es decir, la igualdad es esa luz que nos permite a todas y a todos vivir mejor. No nomás nos beneficia a unos, nos beneficia a todas y a todos. Y por eso todas y todos tenemos un rol que jugar. Yo solo cerraría con eso esta parte. Pues me encanta eso de la luz y esa luz que también nos transmites y nos enseña y nos hace mucho más sensibles a estos temas, porque además con esa claridad y esa energía que lo has hecho me ha encantado. O sea que me encanta lo de la luz. Y bueno, pues vamos a pasar a la última parte, que son una serie de preguntas que te voy a hacer. Es como una especie de test si has puesto atención a la entrevista, no es Y cierto. espero que me pongan estrellita, ¿eh? Porque Estrellita, después de seguro. todas las cosas, trabajo mucho en terapia la necesidad de reconocimiento. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ¿estás lista? Y vamos por ello. Muy bien, pues la primera pregunta es completar la frase, que es: ¿la conexión con alma es? La vida y entendernos. La vida y entendernos, me encanta. ¿La vulnerabilidad es? La oportunidad de ser quien eres. Es que me encanta, la oportunidad de ser quien eres. Yo añadiría viviendo con la incertidumbre de no saber el resultado, ¿no? Y arriesgándote Claro, bueno, pues a dar lo mejor de ti, ¿no? En ese sentido. En un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? a café calientito, a tranquilidad, a paz. Ay, Eso pues me me sabe. encanta. Pues nos podemos tomar un café Uy, sin duda. Y este, un vino tinto, y un vino tinto. También dice, ve, y un vino también. y un También vinito me sabe a tinto. vino. Muy bien, muy A bien. un Pues los tempranillo. dos. Los dos, sí. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Libros, mi Kindle, una vela aromática y una lamparita. Menciona tu película favorita. ¡Ah! Qué ingratitud. Qué ingratitud, por Dios, qué ingratitud. Me divido. La voy a decir rápido. Amélie, el hijo de la novia. No sé, Muy bien. creo que... Oh, qué difícil. Sí, Amélie es peliculón también. Me peliculón. encanta, me encanta. Un momento que recuerdes que te ha llenado de felicidad. Son muchos, pero yo diría... suena cursi, ver sonreír a mi hijo cuando él se siente pleno. Nada es cursi, todo es Tengo aquí el sistema patriarcal todavía diciéndome cómo debo ya, ser. ya. Yo le llamo la loca de la casa. A la loca de la casa, sí, también. ¿Cuál es tu comida favorita? Entre la española y la griega, y bueno, me van a matar si no digo mexicana, pero yo, o sea, de comidas, como de comidas, yo diría que unas buenas tapas y un buen vino, o una buena musaca y un tzatziki y un tarama, esas son mis favoritas. Muy bien, qué rico. ¿Cuál es el último libro que has leído? Soy una loca de leer libros, porque además siempre pensé que parte del conocimiento se obtenía y después me di cuenta que también en la vida. El último que leí, la última novela que leí fue Pura Pasión de la Nobel,
cuyo nombre se me acaba de olvidar, una disculpa, patriarcado, una disculpa a ella. Esa es novela. Y de libros que estoy leyendo ahorita, acabo de terminar el de Pay Up, que es un libro de la que fundó Girls Who Code, que es un movimiento de niñas que lo fundó en 2012 para meter a las niñas en tecnología y ciencia, que habla de la desigualdad de género, cómo afecta a las mujeres que decidieron reproducirse o a las personas que decidieron reproducirse y cómo eso afecta al ámbito laboral. Se llama Pay Up, está muy bueno. Maravilloso tema. Un tema también muy interesante esto de esa desigualdad que aunque no creamos No, es brutal, las labores de cuidado, ya sea sí, para personas con discapacidad, personas mayores o niños y niñas. sí, sí. Brutal. Así que vas a tener que venir a hablarnos. ¿De qué estás realmente agradecida en estos momentos? De tener a las personas, que las personas que más he amado en la vida las he tenido. O sea, de haber tenido una mamá como la que tuve, un padre como el que tuve, de tener una pareja como la que tengo y de tener un hijo como el que tengo y de tener las amigas que tengo. O sea, de tener la oportunidad de tener las relaciones personales que he tenido en la vida. Qué bien, qué bonito. ¿Cuál es el verdadero porqué o propósito de Natal? Mira, con un paréntesis de no sé si una tiene un propósito en la vida o varios, dependiendo de, tiendo a pensar que varios. Al menos diría dos, que veo muy claramente. A tener un impacto positivo en un mundo más igualitario de cualquier forma, y eso que impacte directamente a la vida de las personas, y a que las personas que son amadas por mí sepan que lo son y que son aceptadas plenamente como ellas son, que no necesitan hacer nada. Qué maravilla, me encanta. Bueno, te pedí de favor que me compartieras 5 canciones que te tocaron el alma y 5 libros que te tocaron el alma o te inspiran. Las voy a leer, no las puedo poner, pero No, no. vamos a tener, siempre pongo un landing page o una página cuando terminamos, bueno, en el transcurso de la noche de España, te lo compartiré y lo pondré en las redes y todo esto, donde vendrá para que podáis volver a escuchar la entrevista, conocer estas 5 canciones, escucharlas, porque he creado también una lista en Spotify, Ah, y los libros y bueno, y más, donde poder conectar con Natalia. Bueno, pues las canciones son Cachito Mío, El baile y el salón de Café Tacuba, Eso que tú me das de Jarabe de Palo, Danzón número 2 de Arturo Márquez y La Vals de Amélie de Jan Tiersen. Y los libros es Aventuras de Huckleberry Finn, El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel, La inmortalidad de Kundera, Brooklyn Follies de Paul Auster y Te llevaré conmigo de Amaniti. Ah, y sí, eso sí. Esto es otro ejercicio ahí que pongo un de minuto. en una frase, máximo 2, ¿qué dicen estas 5 canciones y estos libros de Natal? Que la vida es un viaje y una oportunidad extraordinarias, no de felicidad continua, sino de la profundidad que es capaz de sentir las personas. O sea, creo que todos estos dicen, hablan de la extraordinaria oportunidad que tenemos las personas de tener sentimientos profundos y de sentir profundamente, sea el dolor, la tristeza, la melancolía, la alegría, la calma. Pero es una oda a la capacidad humana de profundidad de sentimientos. ¡Wow! Me ha ¡Wow! encantado. Sonó muy... porque son, y además son libros que es una ingratitud también decir cuáles son tus favoritos. También creo que depende de la etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, el de Huckleberry Finn es mi primer recuerdo a los 11 años de decir, no quiero soltar esto, no quiero soltar un libro, ¿qué es este mundo de la lectura? O sea, una cosa para mí fue una revelación y de ahí para el real, ¿no? Y claro, la adolescencia con Kundera, por entonces yo me rasgaba las vestiduras y entonces ahora un poco más,
sarcástico, manita. Entonces, creo que pero representan siempre esto, como esta capacidad de sentir. Wow, wow, pues ya sabéis, cuando tengamos el link podéis ver, escuchar y cotillar un poco los libros también o adquirirlos. Claro. Y ya para cerrar, que nos queda un minuto, siempre regalo a través de una metodología que me encanta, que utilizo, que se llama Points of View, te voy a regalar una tarjetita y quiero que cierres, si puede ser, lo que hemos hablado a través de la tarjeta. Entonces, voy a partir la baraja y me digas derecha, izquierda, o sea, mi derecha o mi izquierda. Ajá, derecha. Ok. Y voy a ir pasando y tú me dices dónde quieres parar. Ahí, Esta, la anterior. anterior. No tiene nada que decir, todo es posible. Un mundo más igualitario, un mundo que nos acepte como somos, aunque sea nuestro micromundo, ¿no? Tratemos de hacer cambios globales, pero desde nuestra comunidad. Si vemos los obstáculos, los atendemos adecuadamente y rompemos algunas estructuras que nos están limitando, que son estructuras, no son solo personales, son estructuras patriarcales, racistas, clasistas, etcétera, todo es posible. Wow. Qué bonita ¡Qué carta, oye, bonito! muy esperanzadora, nos tocó una carta muy esperanzadora. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un gustazo tenerte. He aprendido muchísimo, me has inspirado. Y aquí te tengo, aquí este es tu lugar en una invitada con alma cuando quieras venir. Gracias a todos los que nos van a ver en el futuro en esta grabación, ya sea en las redes sociales, en Y vean YouTube. las anteriores, todas tenemos algo que decir. Me gustó Exacto. mucho también la de Iraíz, la que le hiciste. Así que sí, verlas. Ahí en el canal también tenéis para poder inscribiros y verlo. Y gracias, Natalia. Si quieres decir algo más y si no, pues cerramos con esto. Cerramos, muchas gracias y que ha sido un placer infinito poder hablar contigo. Gracias. Pues hasta la próxima y nos vemos muy, muy pronto.